¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos empezando Orden del Día. Recién hablaba con mis compañeras y me decían básicamente, Pato, mucha reunión de comisión. Habrá que ver cuándo hay sesión, pero mucho que tiene que ver con los emplazamientos que se votaron la semana pasada. Así que comenzamos con datos y detalles. Carolina Ramos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen lunes, buena semana. Bueno, efectivamente, una semana sin sesión en esta Cámara. Seguramente tampoco haya en el Senado por el momento, pero sí actividad fuerte en comisiones porque se van a cumplir los emplazamientos que se aprobaron en la última sesión. Hablamos de los 2 proyectos de gobernadores para distribuir fondos a las provincias el día miércoles. Hablamos del tema Libra, del proyecto para destrabar la comisión investigadora y también de otros proyectos vinculados, por ejemplo, a la emergencia en ciencia y técnica. Pato, todo esto en la semana clave en cuanto a las candidaturas, ¿no? Recordemos que este domingo cierran las listas de candidatos, así que los diputados de alguna manera están con un pie en Buenos Aires resolviendo estos temas de los dictámenes, pero también con un pie en sus provincias resolviendo ese tema. Y mientras tanto, Pato, tenemos 2 temas, digamos, aledaños, que son la búsqueda de votos para blindar o revertir, según sea el caso, los vetos presidenciales. La búsqueda de los 80 y pico de héroes. Es 86 y todos están presentes. Y por otro lado, en el Senado, viendo qué pasa con las medias sanciones de la última semana respecto de universidades y Garrahan. Así que un combo de temas que va a empezar a tener más definiciones esta semana, Pato. Con mucha garra, con mucha voluntad para hacer lunes, María Caferata. ¿Cómo le va, Caferata? Buen día, Pato Méndez y Carolina Ramos. A ver, un escenario en el cual tenemos una oposición que acaba de oler sangre después de la sesión de la semana pasada y está con el objetivo de aprovechar los meses que le quedan hasta el recambio legislativo, ¿no es cierto? Caray lo mencionaba, esta semana no va a haber sesión, ahí está conversando, el eje va a estar puesto en las consecuencias de la sesión del 12-0 de la semana pasada con los emplazamientos, pero hay un trabajo ahí de ya con una oposición que se dio cuenta que le sirve jugar con el calendario electoral para conseguir heridos, para conseguir el quórum y aprobar iniciativas, y tenemos un cierre de listas el domingo. Hay que ver cómo ese cierre de listas del día domingo con muchos sectores del radicalismo y del PRO y de algunas fuerzas provinciales que están buscando cerrar una alianza con La Libertad Avanza, que quieren aparecer en las listas. Bueno, ¿qué va a suceder el 17 de agosto cuando se cierren esas listas? La oposición tiene el ojo puesto ahí porque ya vio que la semana pasada, cuando hubo la sesión en la Cámara de Diputados, fueron esos heridos los votos claves para conseguir el quórum y aprobar las iniciativas opositoras. Así que estamos viendo acá un escenario en el cual estábamos prestando atención a lo que pasaba con los gobernadores. Los gobernadores decidieron plegarse en su mayoría a los intereses del gobierno de Javier Milei. Hubo una negociación abierta que salió de manera exitosa. Hay que prestar atención a los heridos de las elecciones. Entonces la oposición está trabajando sobre ese número potencial que nos enteraremos más bien el domingo. Por ejemplo, me contaba Córdoba Ramos, que lo conoce muy en detalle, muchísima atomización en un distrito que es el tercero a nivel cantidad de votos. Bueno, y después quiero que me explique, Caferata, se define el próximo 17 si Máximo eso no es candidato en la provincia, se define quién es el número 1 en la capital federal, por ejemplo, en la Alianza Libertaria, cuántos PRO ingresan o no, así que un montón de nombres pendientes, todo eso enseguida, antes títulos, por favor, a ver. Comisión de Economía, reunión mañana a las 11 para tratar proyectos de resolución. Defensa Nacional, la cita es para mañana a las 16. Van a tratar proyectos de resolución y declaración. Y recordamos, recién lo explicaba Carolina Ramos, asuntos constitucionales, peticiones, poderes y reglamentos. La cita es para mañana para tratar el emplazamiento de la comisión investigadora del caso Libra. Fundamental mañana entonces, asuntos constitucionales
y peticiones, poderes y reglamento. Ya voy con tus placas Ramos, pero vos que este tema lo seguís y que conocés el detalle, ¿puede arrancar Libra? ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, ahora más que nunca sí puede arrancar porque la oposición está a punto de poder destrabar el empate, ¿no? El famoso empate 14-14 en la comisión investigadora. Lo que busca el proyecto de Maximiliano Ferraro es que la oposición, como es la que tiene mayor cantidad de miembros en la representación de los bloques, pueda colocar a un presidente y que ese presidente tenga el poder de desempatar. Ahora bien, mañana solamente va a ser el dictamen. Esto después tiene que ir al recinto y después se tiene que volver a reunir la comisión investigadora. Así que todavía falta para que esto pueda lograrse, pero la oposición está más encaminada, ¿no? Para poder lograr el objetivo, mientras todos los días conocemos nuevas revelaciones, ¿no? Ahora, la última creo que fue la de este empresario Julián P. Sí, que no es Julián P. Claro, parece ser que no era. La Interpol no lo reconoce. Claro. Así que todos los días vemos cómo avanza el tema en Estados Unidos, no así en Argentina, donde la causa está bastante dormida, ¿no? Ya empiezo con vos, pero digo, una sola pregunta, María. ¿Cómo ves la candidatura de Máximo Kirchner, que es diputado, tendría que renunciar para presentarse? ¿Eve 50%, 90%? Pensé que me ibas a preguntar quién va a ser la cabeza de lista, ya, en este momento. Más o Sí, menos. yo veo unas posibilidades. A ver, ¿por qué estamos diciendo esto? La semana pasada hubo un operativo clamor por parte de los intendentes del kirchnerismo y el cristinismo más duro para candidatearlo a Máximo Kirchner en la lista de diputados nacionales. Recordemos que Máximo Kirchner fue electo como diputado nacional hace 2 años, por lo tanto tiene 2 años de mandato. Designarlo a Máximo Kirchner en ese lugar de la lista es una señal fundamentalmente para dentro de la Fuerza Patria, con un peronismo que tiene un solo objetivo para el 26 de octubre, que más que ganar las elecciones es mantenerse unidos a esa instancia. Entonces, estamos en una situación que después del cierre de listas bonaerenses, que fue muy traumático... Fue más pro-Kicillof. A ver, hay una discusión. ¿Por qué fue más pro-Kicillof? Porque la primera y la tercera... Ahora, en la distribución de los entrables, que estamos hablando 25, la gran mayoría fue para la Cámpora. Habría que ver ahora si a lo mejor el 1 es Kirchner, pero Máximo, pero después en la lista hay más gente de Kicillof. No lo va a ver. No, el objetivo de Axel Kicillof es... hay 4 diputados nacionales que responden al Movimiento Derecho al Futuro. El objetivo que tienen en La Plata es renovar esos 4 lugares. Y siempre se habló de una dinámica que era la bonaerense es del gobernador, la lista nacional es de Cristina. Y eso en ese sentido se va a acordar. Ahora, vos sí o sí necesitas que la cabeza de lista, la lógica es no genere dolores de cabeza a nadie. A mí me decían, y que mida en lo posible. Incoloro e insípido. No es tanto una variable. No, mira vos. No es qué raro. Porque, a ver, acá hay un razonamiento que tiene el kirchnerismo y que comparte Massa, por ejemplo, que es... A nosotros nos van a votar porque somos la principal fuerza de la oposición a Javier Milei. Lo que se va a votar en las elecciones de octubre es Milei sí o Milei no. Nosotros lo que le ofrezcamos va a tener una base de votos opositores que va a ser muy difícil convocar de más. Acá hay una mirada un poco casi cínica, te diría. Garantizar lo propio. No, más que que ya nadie está votando con mucho enamoramiento en ese sentido. Entonces, van a votar al menos malo. Entonces, si van a votar al menos malo, nosotros le tenemos que pensar un candidato que no sea un desastre, lo plantean en estos términos, y que nos garantice que no nos rompamos en 1000 pedazos. Porque acá, ¿cuál es el problema? Juan Grabois. Está bien. Más o menos se resolvió por ahora una pax armada entre Cristina y Axel. El problema es que Juan Grabois está amenazando con jugar por afuera. Cristina no quiere que Juan Grabois juegue por afuera porque dice que a través del sistema de distribución de bancas, jugar por afuera podría implicar perder una banca en la Cámara de Diputados. Entonces está buscando una manera, y si Máximo es esa cabeza de lista, Grabois sabe que no va a jugar por afuera. Entonces están buscando una alternativa. Que lo contenga a Grabois. Que lo contenga a Grabois, que contenga todos los espacios, porque además también, que era un nombre que surgía como posibilidad para encabezar, y lo tenés a Máximo Kirchner, también lo tenés a Jorge Tayana, por ejemplo, que es una de las alternativas muy fuertes que se están barajando y que impulsa el gobernador Axel Kicillof. Muy bien, ella es Carolina Ramos. ¿Por dónde empezamos, Ramos? A ver que tenés varias placas. Vamos a hablar de la cadena nacional del día viernes. ¿La vieron en vivo? La cadena, bueno... 23 minutos. 23 minutos, mucha especulación en la previa. La famosa palabra amurallar, ¿no? Nos hartamos de escuchar la palabra amurallar. Nos referimos a amurallar el equilibrio fiscal, ¿no? Y en este caso
breve análisis de la cadena, ¿no? En primer lugar, un intento de recuperar la agenda, claro, después de estas 12 derrotas que decía María en la sesión del día miércoles, ¿no? Una oposición que claramente marcó la agenda y Milei tratando de recuperar iniciativa y que el foco de atención estuviera puesto en otro lado o al menos en su versión de los hechos, ¿no? Respecto de que la oposición quiere destruir al gobierno, destruir lo logrado hasta el momento, etcétera. Intento recuperar la agenda y por otra parte, Pato cumplió su promesa de no insultar, ¿no? Un dato no menor. Él había dicho que iba a bajar el nivel de insultos y uno podía decir, bueno, seguramente en la cadena va a proferir algún tipo de insulto a los legisladores. Y claramente eso no se vio, ¿no? Se vio más un gobierno en tono de victimización, ¿no? Victimización de lo que está haciendo el Congreso con leyes que tildan de irresponsables fiscalmente, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones vinculadas a esta cadena nacional. Y en el marco de esta cadena hace dos anuncios. En primer lugar, un decreto que muchos dicen es innecesario porque esto ya está planteado por ley, que es para que el Tesoro no le pueda pedir plata al Banco Central para financiar el gasto primario. Esto, lo que dijo Milei, es algo que ya se está haciendo en la práctica, pero queremos instruirlo mediante un mecanismo más formal, ¿no? Eso no va a tener que ver con el Congreso porque va a ser a través de un decreto. Lo que sí va a tener que ver con el Congreso, pero me adelanto a decir que no va a ser tratado en lo inmediato y que ya las primeras repercusiones son en contra de esta iniciativa, tiene que ver con la famosa regla fiscal, ¿no? Son 3 puntos principales lo que adelantó Milei en la cadena nacional de este proyecto antidéficit fiscal. Y el primer punto, que es como, digamos, el gran paraguas, que es que los presupuestos que apruebe el Congreso van a tener que tener equilibrio o superávit en todo caso. En ningún caso van a poder ser presupuestos deficitarios. Eso en primer lugar. Y además, bueno, en este tema, ¿qué hace, digamos, el Estado? Se fija un límite por ley. Lo que le dice la oposición es, está bien, nosotros no te discutimos el déficit fiscal, estamos de acuerdo con el déficit fiscal. Con el equilibrio fiscal. Con el equilibrio fiscal, perdón, tenés razón. Dale. Lo que sí tiene que decidir el Congreso es a dónde se asigna la plata disponible, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades? Digo, en este marco, de acuerdo a los determinados recursos con los que contamos, bueno, ¿a dónde están las prioridades? ¿Están en el Garrahan, están en las universidades, están en los jubilados o están en otras áreas, ¿no? Esto es lo que sí el Congreso tiene potestad de decidir cuando trata el presupuesto. Ahora bien, ¿qué pasa? Estamos hace 2 años sin presupuesto, estamos con el presupuesto que elaboró Sergio Massa en el año 2022. Es decir, la oposición lo que dice es, antes de hablarme de presupuesto, reglas fiscales, etcétera, mándame un presupuesto y aprobémoslo, ¿no? Que es lo que están esperando que suceda el 15 de septiembre y vuelven a aparecer las dudas respecto de si Milei va a querer aprobar un presupuesto o va a seguir con prórrogas. Porque lo que pasa es que este es un gobierno particularmente endeble en materia de cantidad de diputados y senadores y lo que sabe el Ejecutivo es que si viene un presupuesto va a resultar, para que haya consenso, un presupuesto absolutamente retocado. Es lo que no quiere el oficialismo, me parece. Sí, antes acá se imponía el número y te lo tocaban menos. Y con un Javier Milei que ya anticipó que si le empiezan a meter mano al presupuesto, él mismo no lo va a acompañar, lo vetará, lo rechazará, porque se acuerdan que en su momento, creo que fue el año pasado, que la oposición amenazó con un presupuesto alternativo con sus propias modificaciones y Javier me dijo de ninguna manera. Bueno, lo que sucedió el año pasado y lo recordábamos con Pato fuera del aire, recuerdan esa famosa conferencia donde el propio expert levanta minutos antes la reunión de comisión de presupuesto. Bueno, en ese momento los gobernadores estaban bastante firmes en reclamar sus temas y ahí el oficialismo cierra la puerta y dice, no, esto no es posible, clausura las negociaciones y el tema no se discute más. Pero ahora todo lo que estamos viendo, los debates que estamos viendo, son consecuencia de no tener presupuesto, ¿no? Entonces, esto es lo que plantea la oposición respecto a este proyecto que va a mandar Milei. Vamos a la próxima placa, que es el segundo eje, que tiene que ver con las fuentes de financiamiento. Y acá traje textuales del propio Milei en la cadena nacional. Dijo, todo nuevo gasto o recorte de ingreso implica un recorte en la misma proporción. Y agregó, cada peso nuevo que quieran gastar tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. Bueno,
En el caso de jubilaciones, por ejemplo, hay un capítulo que dice de dónde sacar el dinero, así que la oposición plantea alternativas, no es que no estén, pero el gobierno no termina de explicar, a mi criterio, por qué no quiere retocar otras partidas, ¿no? ¿Por qué no está de acuerdo en reasignar algunas partidas que tienen que ver, por ejemplo, con el gasto tributario, con el presupuesto de la CIDE, que es lo que siempre se pone como ejemplo? Es decir, es reflotan lo que era la adenda de Massa, donde está, por ejemplo, en discutir ¿Te acordás? el tema de lo que es la subvención impositiva a Tierra del Fuego, por ejemplo. Pero las bueno, exenciones impositivas que representan cerca del 3,5% del PBI, un porcentaje del Producto Bruto Interno que llegaría a cubrir aumentos jubilados, emergencia en discapacidad, Garraham y toda esta batería de iniciativas opositoras que avanzan sobre el equilibrio fiscal. que el peronismo lo dice mucho más sencillo de lo que no hizo, ¿no? Porque la verdad, el peronismo tampoco lo hizo en 4 años de Alberto, ¿no? Mandó la adenda, pero... Claro. Exactamente. Claro, Massa mandó la adenda, pero Sí, la verdad claro, por eso fue te una digo. declaración de principios. Nunca Y porque no es nunca sencillo. avanzó. Uno es el tema de Tierra del Fuego, por Y ejemplo, sí. la subvención a Tierra No, del Fuego. lo más cerca que se tuvo durante el último año de gobierno de Alberto Fernández, recuerdo, fue cuando se intentó discutir el pago de ganancias jueces. del Poder Judicial. Y los jueces de la Corte Que me parece que Suprema. numéricamente no es el que tiene más peso, me parece. No, sí. pero era una Sí, discusión y claro. ideológica Claro. en Sí, el marco totalmente. de ella. Se estaba planteando al interior Sí. del Frente de Todos que se iba a tener que llevar a cabo un ajuste. Y la discusión era, bueno, ¿quién va a llevar a cabo un ajuste? Sí. Porque dato curioso, según datos del Consejo de la Magistratura, hoy por hoy los trabajadores del Poder Judicial tienen que pagar ganancias a partir hace unos años. Solo el 20% más o menos está pagando el Claro, impuesto a las porque ganancias. son los que ingresan en días. después de determinado año. Sí, Claro. sí, porque hay muchos vericuetos que se pueden utilizar para evitar pagar Totalmente. ganancias. Cierto. Bien, y vamos al tercer y más polémico punto, vamos a la próxima placa, que es las sanciones. Acá lo que dice Milei es, sancionemos a los legisladores y a los funcionarios que no cumplan con estas reglas fiscales. O sea, yendo a lo concreto, sería que voten en contra de determinado aspecto que atente contra el equilibrio fiscal. Ahora bien, y acá lo puse entre signos de interrogación. Claro. ¿Es constitucional esto? ¿No? Porque uno a simple vista lo que ve es que no, ¿no? Digo, sin ser especialista en el tema y además, bueno, habiendo escuchado también y leído a constitucionalistas, plantean que obviamente es imposible que un poder del Estado limite a otro Sí. poder del Estado. ¿Y quién te sancionaría? ¿Los que votaron en contra de lo que vos votaste y por lo cual te sancionan? Claro. Y, es Claro. un castigo al Claro. voto de los diputados y los senadores. También es por eso un poco que la recepción generalizada que Y hubo sí. respecto a este anuncio, que no es la primera vez que Javier Milei Sí. hace este tipo Sí. de advertencias sobre quiere penalizar las iniciativas que vayan en contra del equilibrio fiscal. Fue por parte de la oposición una lectura de que es un símbolo de debilidad de parte del gobierno después de las derrotas sufridas la semana pasada y por parte de otros sectores aliados de que es una señal a los mercados también luego de esa derrota para intentar Sí. demostrar cierto control del Congreso. Y además un círculo vicioso, ¿no? Porque digo, yo soy legislador, voy a legislar, sancionarme a mí mismo si voto Sí. en contra de determinado aspecto. O sea, Autoflagelarte. ¿Quién va a votar Claro. autolimitarse? Claro. Esa es la votás pregunta. limitar en tu función de legislador. Entonces, claramente este tema no está encontrando demasiado apoyo en la oposición más dura desde ya, pero tampoco en la oposición más moderada y traje textuales. Pero justamente. hay un dato que es como un choque también entre la mirada de la dirigencia política y la mirada de los economistas, muchos liberales, algunos libertarios, que incluso están hoy discrepando con muchas de las aplicaciones o cosas que está haciendo Caputo. Los economistas que yo leí el fin de semana, Sí. todos diciendo, che, no toquen el equilibrio fiscal, ¿eh? Esa Es que parte... nadie está planteando Claro, eso. pero bueno, Esa es la discusión, me llamó la ¿no? atención, gente que incluso no está hoy cerca de Caputo, pero sí. Esa también un poco es hacia la arena a la cual el gobierno quiere Quiere mover ir, la claro, discusión, ¿es claro, cierto? Entonces, totalmente. no se está discutiendo el aumento de los jubilados o la emergencia del hospital de Garraham, sino que lo que se está discutiendo es el equilibrio Sí. fiscal. Y cuando del otro lado hay una respuesta de podemos resolver el equilibrio fiscal con todas estas partidas, es no, me estás interviniendo, de hecho, el El presupuesto Ejecutivo. que tampoco nunca Claro. se redactó. Sí, Entonces, sí. es una discusión eterna que en el fondo es todo el mundo está pensando en octubre, porque vamos Sí, a sí. resumirlo en eso. Exactamente. A ver. Y ahora sí traje las reacciones, ¿no? De oficialismo y de bloques de la oposición. Arrancamos con el oficialismo y con un Santiago Santurio que levantó últimamente Perfil. muchísimo el perfil.
una de las mejores, en mi Totalmente, opinión, claro. intervenciones que hubo de parte del oficialismo en la sesión de la semana pasada. Y es raro que no aparezca más, ¿no? Para lo que es, lo que muestra como ejercicio de la política el oficialismo, debería parecer más Santuro. Y sí, deberían darle un rol más Sí. preponderante. Bueno, él preside A una ver. comisión importante que es la de legislación general, pero él ya viene con Sí. cancha porque tiene trayectoria en el Congreso, fue asesor, bueno, fue diputado, entonces tiene herramientas. Tiene licenciado en herramientas. filosofía. Exactamente. Sí, Bueno, ¿qué en la dijo Austral, Santurio? dale. Ajustar al Estado es desajustar a los argentinos, dijo. Defender el superávit es defender a los más vulnerables de las garras de los políticos perversos. Acá está un poco la idea de que, bueno, para financiar estas medidas, según mi ley, significaría más emisión, ¿no? Y que más emisión genera más inflación. Entiendo que de ahí viene este tema de defender el superávit es defender a los más vulnerables, ¿no? Y ahí te paso una sola aclaración. Sí. No sé si se dieron cuenta que discursivamente está empezando a haber mucha hincapié en una especie de lucha entre jóvenes y adultos mayores, ¿no? Que también electoralmente tiene su sentido porque la Libertad Avanza observa que su porcentaje de votos o su intención de voto es mucho mayor de En los parte de los jóvenes claro. que parte de los adultos mayores, y discursivamente lo vimos la semana pasada, era estamos castigando, es un genocidio, dijo el presidente Javier Milei sobre el sector más joven para Claro. responder a las necesidades de los adultos mayores. Se está buscando poner dos sectores de la sociedad de manera Generacional. discursiva, de manera muy importante la última semana. Ujú. Vamos a la próxima y traje el remate en realidad, pero voy a explicar de dónde viene este remate de directo a Marcos Paz. Y acá María se ríe y creo que un poco vamos a Marcos Paz coincidir. porque es una zona de country, ¿por qué Marcos Paz? No creo. No creo Dale. exactamente eso. A ver, ¿qué es lo que dijo Massot? Sin nombrarlo, pero obviamente se sabe a quién se está refiriendo, ¿no? Yo conozco una persona que cuando era diputado nacional votó en una medida electoralista a favor de eliminar el impuesto a las ganancias en su momento. Esa persona asume como presidente de la nación y ¿qué pasa? Cuando es presidente decide restituir el impuesto a las ganancias. Claro. Recordemos que junto con la ley base se aprobó un paquete fiscal y en ese paquete fiscal estaba la vuelta de ganancias. ¿Quién fue esta persona? Bueno, muy fácil de saberlo, Javier Milei. Entonces, Massot remata directo a Marcos Paz, ¿no? Ahí está. Directo a Marcos Paz, marche preso. Segunda foto, a ver. Vamos con Santoro. Santoro. Leandro Santoro, de Unión por la Patria, dijo, si vetás todo, no es responsabilidad fiscal, es fanatismo ideológico. Directamente dijo y se preguntó, ¿financiar al Garrahan rompe el equilibrio fiscal? Dejen de mentir, dijo el diputado Santoro, claramente en contra. Y la última, que es una a favor. A favor del Dire- Garrahan, 10 segundos, apareció María Eugenia Vidal este fin de semana. Ajá, también, sí. Sí, dale. Ahora después si quieres saber. Sí, por eso. Una Dale. Vidal muy Sí, crítica por del eso. acuerdo entre el PRO y Sí, la Libertad Avanza, ¿no? totalmente. Y Ritondo, que ya se calzó el buzo violeta la semana pasada en este primer acto de campaña en La Matanza, dijo, este es el cambio que elegimos cuidar y acompañar desde el PRO, así que está claro que el PRO va a ser uno de los pocos, diría, que acompañe este proyecto cuando se trate. Todavía no ingresó, hoy pregunté si había una fecha estimada, me dicen que aún no para el envío de esta iniciativa, pero no creo que alcance, creo que van a coincidir, no creo que alcance con este proyecto para frenar todas las avanzadas opositoras que faltan, ¿no? Digo, la oposición no va a estar esperando este proyecto para decidir si avanza de una u otra manera. Muy detallada la crónica de Santiago Fioriti, la leyeron el domingo, fue el momento en que se bajaron en Villa Celina y llevamos al corte y Pareja les dijo a Ritondo y demás, bueno, elijan talle del buzo. Bueno, Hubo un extra large y mucho muy buen bullying momento. interno respecto a eso. Y claro, En exactamente. el PRO. Pero bueno, Después le contamos. muy detallada la crónica. Ahí estamos. 11 de la mañana con 25 minutos. Estas son imágenes de la 9 de julio, muy cerca de Constitución. Estamos en orden del día. Ya venimos. A ver.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. 11 de la mañana con 32 minutos, estamos en orden del día. Bueno, llega el momento de todas las soluciones y los anuncios. Caferata, a ver, 4 de agosto, veto de 3 leyes. Mirá por dónde empiezo. Bueno, todo tuyo, Caferata. Tampoco fue tan dramático el ingreso. No, a ver. Vamos a discutir un poco el fantasma que está sobrevolando desde el anuncio del viernes de la cadena nacional del presidente Javier Milei, la sesión en la Cámara de Diputados la semana pasada, toda la incomodidad y el marco de la campaña electoral. Todo se basa un poco en, ¿está el número para vetar las leyes de la oposición o no está el número para vetar las leyes de la oposición? Un poco... ¿Fecha? ¿Cuál es la fecha que tiene el gobierno? No, para vetar. El gobierno no. ¿No tiene una cantidad de días para vetar? Parece que no, sí. pero. No. Hay que enviarla. Vamos ya tenemos 2 vetos. Claro. Tenemos el veto a las leyes jubilatorias y el veto a que en realidad era uno, ¿recordás? Que salió a través de un decreto y hubo toda una discusión técnica alrededor si iba a tener que votarse en una sola instancia o por separado. Se terminó llegando a un acuerdo en que eran leyes distintas, por lo tanto tenían que ser insistencias de las leyes distintas. El que está pensando en avanzar con una sesión hoy por hoy es la oposición. Claro. Y era clave para calcular esos 2/3 que se necesitan para impulsar las leyes, insistir en las leyes, la sesión de la semana pasada. Había una respuesta automática. Cuando vos le preguntabas a los armadores de la oposición, che, ¿están los 2/3 para la insistencia de las leyes? Espérame que consiga el quórum de la sesión para la sesión. Después hablamos. En principio, si bien hubo dudas respecto a la posibilidad de conseguir quórum en esa sesión, la seguidilla de derrotas legislativas y fundamentalmente voy a hacer hincapié en lo que fue el rechazo a los decretos delegados de Javier Milei, dio una pauta de una oposición muy empoderada que te acerca también para negociar de otra manera. Ahora, el oficialismo tiene cierta confianza en que puede retener ese tercio de los votos, y vamos a hablar de qué significa ese tercio de los votos, pero acá el objetivo principal a todo o nada que tiene el oficialismo es sostener los vetos a estas 3 leyes que fueron vetadas el 4 de agosto. El aumento del 7,2% de todos los saberes previsionales, recuerden este era el empalme que no se había tenido en cuenta cuando se cambió la fórmula de movilidad jubilatoria. Enero del 2023. En enero del año pasado. Tenés, y también el aumento del bono a 110.000 pesos, que está hace más de un año congelado en 70.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima. Después vos tenés la moratoria previsional, que es una prórroga del plan de pagos de deuda previsional por 2 años más, y después tenés la emergencia en discapacidad. Este fue el paquete de vetos y esto es lo que concentra y está sobrevolando sistemáticamente todos los anuncios y todos los cálculos electorales que está haciendo la oposición. ¿Está ese tercio o no está ese tercio? Lo que quiere la oposición es rechazar este veto. Lo que quiere la oposición es rechazar este veto. A ver, ¿cuál es el argumento que sostiene Javier Milei en el boletín oficial y que un poco
Caro lo repasó cuando habló de la conferencia, habló de La cadena. la cadena nacional que encabezó Milei el viernes pasado. El tema del equilibrio fiscal. Después lo volvió a insistir Javier Milei el viernes. Vamos a la próxima placa, que tiene que ver con el costo fiscal. Acá lo que sostiene es que el costo fiscal de estas medidas opositoras representan un 0,9% del PBI para este año y un 1,68% para el año que viene, ¿no? Ah, ahí está, porque ahí dice 2015 y yo me devanaba los sesos diciendo, ¿por qué 2015? Error mío, no ¿Qué fue error de la pasa? producción, les pido ¿Qué mil disculpas. pasa? Yo dije, pero me remontaba al 2015. Mi error. Ahí está, Me 2025. retrasé 10 años en el pasado. Dale. En el 2025, ¿no? Y el 1,68% es un número que estamos escuchando mucho por parte de las espadas del oficialismo, insistiendo si decidimos que estas tres leyes avancen, bueno, va a generar este Prácticamente costo lo fiscal. duplica al déficit fiscal de un año a otro. Exactamente. Claro. A ver, bueno, ¿y cuál es el argumento que sostiene Milei en el decreto? Es que estos fueron proyectos aprobados de manera irresponsable sin determinar el origen de los fondos, atentando contra el equilibrio fiscal. Estos tres ejes son los que mencionó Caro recién, que estuvieron en la cadena nacional. Tal vez la única novedad tiene que ver con la manera irresponsable, porque hace referencia, recuerdan esa sesión autoconvocada en el Senado, que tuvo bastantes impugnaciones por parte del gobierno, pero que después un poco se amenazó con judicializar y se decidió que no. Porque No había margen, y sí. porque Victoria Villarruel misma la había validado la sesión al presidirla, pero también porque Ataúd y Abdala estuvieron presentes también, sí, y claro. cuando vos vetás las leyes le estás reconociendo como que Claro. fueron sanciones. Ahora, está este veto para... ¿Está este tercio para poder blindar las leyes? Bueno, esa es la discusión que están teniendo todos por ahora. Vamos a la próxima placa. Y un poco cuando estamos hablando del juego que tiene el gobierno nacional y la oposición con el calendario electoral, tiene que ver con esta matemática. ¿No es cierto? Acá va a ser una semana, como decía Caro, con los diputados y todos los dirigentes políticos, con un pie en la ciudad de Buenos Aires y el otro en sus provincias, porque se van a terminar de cerrar las listas electorales para las elecciones de octubre. No hay partido político que no tenga en este momento una discusión muy fuerte sobre quiénes van a encabezar estas listas. Pero tenemos que prestar particular atención, más allá de lo que esté pasando en la interna peronista, de qué es lo que está pasando con los aliados del gobierno. Y acá me refiero, prestar atención a lo que está pasando con el radicalismo, prestar atención a lo que está pasando con el PRO, un PRO que firmó la rendición en la ciudad de Buenos Aires, cerrando un acuerdo entre Mauricio Macri y Karina Milei, y la decisión de ir juntos a las elecciones, y es un escenario que se repite en más de 10 provincias. Ahora, en un montón de otras provincias, el PRO no va a ir con la Libertad Avanza. Bueno, ¿cómo se traduce esa diferenciación después en el voto de sus diputados? Vos, Pato, la mencionabas a María Eugenia Vidal. Me estoy anticipando un poco, pero ¿qué va a hacer María Eugenia Vidal? María Eugenia Vidal Claro, tomó una decisión de, por ejemplo, en el caso de la emergencia acompañó de Garrahan, siempre, pero claro. votó a favor. Ahora, el día de la sesión de la semana pasada en diputados, no hubo un solo diputado del PRO que diera quórum. Claro. Sí. Entonces, podemos hablar que en principio hay un control de Cristian Ritondo sobre la decisión de dar quórum. Y como suelen repetir muchas veces los diputados de la oposición, se vota 2 veces en una sesión, se vota cuando das quórum y se vota cuando efectivamente das tu voto. Bueno, la decisión de dar quórum también es una forma de no dar quórum. Entonces, tenemos Bueno, este fue escenario. parte de la campaña para la última vez, ¿te acordás? Abstenerse es votar en contra, creo que era una campaña de... Abstenerse es votar. Bueno, Claro, ahora está discutamos bien. eso un poquito. A ver, vayamos primero al aumento de Dale. los jubilados. Nosotros tuvimos que cuando la ley se aprobó en la Cámara de Diputados, salió con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, ¿no? No tenés 2 tercios ahí. Ahí no No. tenés 2 Faltan 10 tercios. votos. Faltan 10 votos, exacto. Estuve haciendo los números. Muy bien. ¿Viste? Muy bien, me estás spoileando la conclusión de cada uno. Pero vamos a pensarlo, hagamos Dale. el eje en Javier Milei y lo que necesita para blindar ese veto. Necesita 9-10 votos para blindarlo. Claro, Y en exactamente. un juego con las ausencias. Tenemos la moratoria previsional, que de todas las iniciativas es la que tiene mayores dificultades para lograr su existencia por el resultado, ¿no? Fue la que salió con menos votos, salió casi de casualidad, podemos decirlo. Había muchos diputados que pensaban que no iba a salir, salió con 111 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones. Y 31 ausentes también. Acá, a ver cuál es el número del cálculo. Y no, ahora te lo hago, espera un segundo. Son 24, 25 para 211. blindar, necesitas para el tercio.
Faltan muchos, pero hubo muchos ausentes también. Vamos a ver cómo Sí. se resuelve. Y después, en el caso de discapacidad, que es el que está más cerca de blindarlo, pero porque hubo menos abstenciones, ¿no? Tuviste 149 votos a favor, 71 en contra y 3 Ahí abstenciones. tuviste los 2/3, si no me con, fallan los cálculos. 32 ausentes. Me parece que por 2 votos no. Ajá. Estuvo muy, muy cerca. La discusión acá es cómo valen las ausencias, ¿no es cierto? ¿Cómo valen las ausencias y las abstenciones en este caso? ¿Y qué cálculo y matemática están haciendo tanto el oficialismo como la oposición para cuando llega al recinto a ver qué se le pide a cada uno de los Claro. sectores? Hoy vos tenés que el oficialismo, y si quieren vamos a la próxima placa, en dónde está depositando sus esperanzas. Sí, ahí, perdón la interrupción, María, el desafío del oficialismo es que las ausencias que hubo sigan siendo ausencias o en todo caso no se transformen en votos en contra. Exacto. Lo mismo en las abstenciones. Si ya te abstuviste, como en el caso de Vidal, por ejemplo, abstenete de nuevo, pero no me votes en contra. Ese es un poco el desafío. Sí, congelar la imagen Exacto. que ya vimos en la Cámara de Diputados Exacto. y a que a nadie se les ocurra nada extraño, ¿no? Es más, que es, dentro de todo, una tarea más sencilla que intentar conversar y torcer los votos, ¿no es cierto? Que es el desafío que tiene la oposición hoy por hoy. A ver, cuando estábamos hablando de los 80 héroes que se está hablando Sí. hoy por hoy para blindar el veto, son menos de los 86-87 porque el cálculo que se hace es que van a haber muchos ausentes. Que sí o sí están, tenés La Libertad Avanza con el interbloque, ¿no? Acá sumamos a los radicales con peluca que se sumaron al interbloque de La Libertad Avanza. Tenés a la gran mayoría del bloque PRO. Acá hay una expectativa de parte del gobierno que si al menos 33 de los diputados del bloque PRO están presentes, el número para blindar está, no piden que estén todos. Tenés la Unión Cívica Radical, que cerró un acuerdo electoral, porque acá vamos a hacer una diferenciación. No es lo mismo los radicales que cerraron un acuerdo electoral en sus provincias que los Claro. que no cerraron un acuerdo electoral en las provincias. Y un ejemplo muy claro que expuso esta división fue la sesión pasada. De repente, Rosana Reyes, que es una diputada radical que se ha pintado a violeta hace Totalmente. ya más de un año, amagando contar quórum al principio de la sesión y votando en algunas leyes o absteniéndose. Es un mensaje en el marco de esas negociaciones que no se terminan de cerrar en Santa Cruz. Por ejemplo, Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque radical. Rodrigo de Loredo no dio quórum y acompañó al gobierno en la gran mayoría de muchas de las leyes, no en todas. Acompañó a la oposición, porque votó En la la Libra y última. es verdad, se abstuvieron. Es verdad. No, estaba pensando en Libra. Universidad de Sierra. Claro, en la última. Estaba- Claro, no. yo estoy- Estamos hay- hablando de sesiones diferentes. En la última de Loredo no dio quórum, pero votó a favor con la oposición. Exacto, digo, yo estoy prestando atención en lo que pasó la sesión pasada. Claro. Cuando la sesión pasada vimos que el bloque radical se dividió en Sí. 2 sectores y veíamos que lo que Sí. tenían en común esos 2 sectores eran que habían algunos cerrados con La Libertad Avanza en sus provincias y otros que todavía estaban negociando. Entonces, si la sesión, como se especula, para insistir en los vetos es la semana que viene, va a haber que prestar atención en cómo terminan esos acuerdos electorales en las provincias. ¿Qué va a pasar en Córdoba? Ahora, María, perdóname a las dos. Una pequeña pregunta para tratar de entender cómo puede ser el voto de Vidal, que sería como que Vidal, por ejemplo, Ella ya vote adelantó que se va a volver a abstener, ¿eh? Ujú. Al Claro. menos lo dijo públicamente. en el ¿no? tema Garraham también. En jubilaciones. Vos los números que vos tenés son de en materia de costo fiscal de aumento de los jubilados, Sí. 0,9 en el 2025 y 1,68 en el 2026. ¿Tenés algún número de cuál sería el costo en materia de emergencia en el Garraham? El 1,68 es de todo el paquete. De todo. Pero lo que pasa que yo creo que Mira, hace en hincapié. el caso de discapacidad era entre el 0,22 y el 0,42% más o menos. El tema que me parece que eso hace que Vidal y otros como Santoro digan, che, es el 0,22, seamos creativos. Sí, no Ponen es más hincapié en eso. El Piden tema, algún gesto. el Bueno, tema más chico jubilados es el de la es más moratoria complicado. igual, Pato. ¿Cómo? El de la moratoria es todavía menor Claro. al de discapacidad, es entre el 0,14 Sí, pero
hay una del diferencia 0 con al las 7. políticas. Ellos te dicen estamos como estamos por la moratoria, Por pero eso, es hay buen un dato tema el que decís vos. ideológico, Sí, pero a ver, claro. si vamos a poner de menor a mayor, el que tiene menor costo fiscal Es la moratoria. después la emergencia en discapacidad y por último el caso del bono y el aumento, pero fundamentalmente porque recordemos que el aumento del bono a los jubilados que cobran la mínima se va a ir incrementando por IPC Claro. con el correr del tiempo. Entonces ese costo fiscal va a ir aumentando. Vos dijiste una cosa que a mí se me escapó en ese momento. Vos dijiste que el gobierno está haciendo una opción hasta electoral por los más jóvenes en detrimento de los adultos Sí. mayores. Y es así que hay que recordar, ¿te acuerdas cuando el gobierno te dice, che, yo veo estadísticas y la verdad, pobres entre los adultos mayores prácticamente no hay, te dicen? Pobres no- Sí, bueno, sí, porque ellos hacen te el dicen, cálculo la de mayor cuánto cantidad de lo- vale en términos Claro, de pero ellos dólares te la dicen, jubilación. que si vos mirás la radiografía social de la Argentina, la mayor cantidad de pobreza está entre los Bueno, menores ahí hay una y no en toda los adultos. discusión respecto a Claro. cómo se mide la pobreza en la Ya sé, Argentina, ¿no? pero la política del gobierno es los jubilados cobran poco, pero no hay pobres. O hay muchos menos pobres que entre los más jóvenes. Sí, hay una, que hay una, hay es una la mirada. discusión Sí. discursiva que Sí. se den cuenta que después hay que tomar un montón de otras variables que no toman en cuenta en la canasta básica, como No, el por caso supuesto, y de además los que se va a alimentos, de agravar, los porque medicamentos. lo que hay muchas veces en los adultos mayores es que todavía hay un segmento que conserva la propiedad, por ejemplo. ¿no? Además, Claro. es una manera también en contexto electoral de plantear una discusión entre dos sectores vulnerables, Sí, ¿no claro. es cierto? Y discutir, bueno, lo que no, que también lo vemos mucha discusión por la moratoria previsional, ¿no? De los jubilados cobran lo que cobran porque hay muchas personas que no hacen los aportes correspondientes y de enfrentar a dos sectores de la sociedad que están en situaciones de carencia. Y lo estamos viendo y lo planteo porque hay una mirada del gobierno en términos electorales que Sí. todas las encuestas claramente le da una diferenciación de más o menos más del 65% de intención de voto entre los jóvenes de menos de 25 claro. años y en el caso de aquellos que superan los 60-65 años baja a menos al 33-30% de intención de votos. Entonces hay una segmentación etaria muy clara en el No me voto acuerdo con quién libertario. hablaba del kirchnerismo los otros días y me decía, y pensar que nosotros habilitamos el voto a los 16, ¿no? Sí, Sí, bueno, eso es Segmento. objetivo, Claro, hace mucho sí, tiempo. sí. Bueno, es que el kirchnerismo, y esto es una discusión que se da el interior del peronismo, es el kirchnerismo hace 12 años Claro, era otra cosa. representaba ese sector Totalmente, de la juventud que volvía a claro. involucrarse en la política y que Por tenía supuesto. un voto muy importante en la juventud. También es por eso que se avanzó con el voto a los 16 años, porque había un sector de la juventud que era fundamentalmente Bueno, kirchnerista. el rol de la Cámpora en el 2010, imagínate que era el rol, obviamente, sí, señor. Ese es fue así. el voto que el peronismo perdió en los últimos 10 años, que Totalmente. no apela de ninguna manera al voto joven, 35 para Bueno, arriba. el una de voto las fotos es que aquella misma generación es la que sigue congelada en las aspiraciones de los cargos públicos, Ujú. ¿no? Sí, esa es una discusión dirigencial, ¿no es Sí. cierto? Una cosa es la discusión sobre la representación y quiénes son los candidatos Sí, y sí, quiénes sí. son las figuras que van a encarar la renovación del peronismo. Y otra cuestión es, bueno, quiénes son los que nos están votando, que obviamente si le preguntas a Patria Grande o Ofelia Fernández te van a decir están directamente Es que relacionados. Lo que pasa es que por un detenimiento del crecimiento económico, los derechos prometidos en el 2010 se concretaron poco y nada, efectivamente, eso pasó. La economía no crece desde hace más o menos ese momento, 2011, 2012. Y con los más efectivamente. Entonces quedó perjudicados. como una cuestión discursiva el tema de Claro. los derechos. Sí, ¿Eh? y eso hay que sumarle que es algo que se vio la semana pasada y no lo mencionamos, que fue las convocatorias por San Cayetano, ¿no es cierto? Que siempre tiene bastante importancia de parte de los movimientos sociales, pero también de muchas personas sueltas que van, y el incremento de la preocupación por el desempleo, que tal vez el año pasado no estaba tan Claro, presente, sí. pero la preocupación por el desempleo, que hoy por hoy los índices tanto no lo muestran, hay mucho trabajo a través de aplicaciones que lo está absorbiendo, Sí. pero muchas personas que están necesitando agarrar 2 o 3 trabajos que antes no lo tenían que hacer y que eso afecta también mucho a los chicos más jóvenes. Pero bueno, para cerrar un poco Dale. de cuáles son las incógnitas respecto a dónde está este veto, este tercio para vetar y que el gobierno está preocupado, está en la Unión Cívica Radical, que no tiene acuerdo electoral. Yo la puse a María Eugenia Vidal La como MB, sí. ejemplo de lo que estábamos hablando del PRO. El bien lo dijo Caro. Vidal ya anunció públicamente que ella se va a abstener en el caso de la insistencia de la ley en jubilados. La oposición necesita que ella vote a favor, vamos a decirlo. Pero también lo dijo puertas adentro en un Zoom que había habido y una reunión también presencial el lunes pasado, una reunión del PRO, con la presencia de Mauricio Macri. Vos tuviste ahí que
todos los gobernadores del PRO presente y todos los diputados del PRO presente dijeron que iban a defender el veto de Javier Milei, y la única que hizo un comentario diferenciándose fue Vidal, diciendo que ella se iba a abstener. Y uno, perdón, Dale. uno de los gobernadores que creo que en esa reunión se conectó por Zoom, que fue Frigerio, termina acordando con la Libertad Avanza en Entre Ríos. Fueron 4 los gobernadores que terminan acordando, bueno, en realidad 3 más Jorge Macri, ¿no? Tuviste a Frigerio, tuviste a Esdero de Chaco también acordando con Milei y tuviste a Cornejo de Mendoza. Así que ahí también tenés votos garantizados a favor del veto, ¿no? Ramos, por parte de gobernadores. Una mirada federal, vos que conocés el tema Córdoba, que hay un lío bárbaro, hubo un lío bárbaro para el cierre de listas. Lío bárbaro para todos los gustos, con judicializaciones mediante. Por ejemplo, juez terminó cerrando con los libertarios. Sí, a ver, la duda era que si la Libertad Avanza se iba a aliar a la UCR o al PRO o a los dos o a ninguno. Bueno, no salió con ninguno, ni con el PRO ni con la UCR. La Libertad Avanza salió con el juecismo, con el Frente Cívico. La UCR está sumida en una disputa interna con la cual tenía que haber una interna en el partido. La justicia determinó que debía haber una interna. Rodrigo Loredo baja su lista y termina Ramón Mestre, exintendente, como el candidato de la UCR, pero sin apoyo de parte de la UCR que está con De Loredo y de un De Loredo que sí quiere acordar con los libertarios, pero debería ir como extrapartidario, ya no como UCR. Y en el PRO también, disputa judicial, que la termina ganando en último momento Óscar Aboscarreño, vuelve a tener la presidencia del sello, pero tampoco acuerda con la Libertad Avanza. Entonces, los PRO que sí querían, como en el caso de Rodríguez Machado, también van a tener que hacerlo como extrapartidarios y el PRO probablemente presente una oferta propia. Así que estalló la política. Pero pará, en seguimos. Córdoba. El kirchnerismo tiene candidato propio, más de la Sota, más el cordobesismo, ¿es así? Claro, el kirchnerismo seguramente postule a Pablo Carro nuevamente, De la Sota va con un armado propio, y lo que es Fuerza Patria ya lo dije. ¿Y cuál me está faltando? No, el cordobesismo. Ah, bueno, el cordobesismo obviamente va con su sello propio. Ahí obviamente Schiaretti va a ser el... Digo, está todo dado para que Schiaretti encabece esa lista. Lo ¿no? de la Sota es raro, ¿no? Digo, no tan raro que haya roto. Pues, venía jugando demarcándose. por separado, Sí. lo que en su momento hubo conversaciones con sector de kirchnerismo sobre la posibilidad de ir unidos, que al final no terminó sucediendo. Y ahí, si quieren, lo vinculo con lo último que yo decía, que es la incógnita, que es el tema de los gobernadores. Hay algo en lo cual el gobierno fue muy exitoso la semana pasada, pese a la seguidilla de derrotas, que tiene que ver con la contención de los gobernadores. Sí. Había una expectativa después del lanzamiento de Grito Federal y todas estas desmarcaciones que hubo de parte de muchos mandatarios provisionales en el marco de las elecciones, de que iban a jugar en contra del gobierno. El gobierno logró contenerlos y que el momento que se necesitaba quórum, casi, excepto Yarlora, ninguno de esos gobernadores dio quórum. Entonces, en el cálculo que se está haciendo a la hora de defender los vetos, que es lo que le importa al gobierno, si esos gobernadores vuelven a jugar con el gobierno, va a ser muy difícil para la oposición lograr insistir en las leyes. Así que yo prestaría en ese número de mandatarios provisionales que el gobierno logró contener y que un poco depende de volver a poder hacerlo. Ahí estamos. Bueno, esto fue Orden del Día. Enseguida la continuidad en DTV. ¿Algo pendiente, Ramos? No, pendientes de las comisiones que va a haber entre mañana y pasado, ¿no? Con los dictámenes de la oposición respecto de gobernadores y Libra, fundamentalmente. Ahí estamos. Bueno, por nuestra parte, ¿algo más, Caferata? No, ¿qué le queda pendiente? Prestemos atención a lo que pase mañana y muchas reuniones más allá del cierre de listas y después todos los ojos puestos en el domingo. Y siempre arriba, Caferata. Bueno, nos tenemos que ir. Nada más. Muchas gracias. Buenos días. Enseguida la continuidad de DTV. Dale.